muy cerca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Con alegría celebramos la Santa Eucaristía. Estamos aquí bien en este día cuando no se respira bien quizás, pero podemos respirar bien porque y ser relajados por ser católicos. Hoy en las lecturas vemos que podemos como relajarnos sabiendo que Dios nos guía. Dios nos da una guía que es el Papa, ¿no? El sucesor de San Pedro. Hoy en el Evangelio se habla de las llaves del reino del cielo y que lo que se ata en la tierra será atado en el cielo. Jesús promete esto a Pedro y a los papas de la Iglesia Católica. Empezamos esta celebración pidiendo perdón por nuestros pecados para que podamos celebrar dignamente estos santos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, por favor, escuchamos las lecturas de la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sabná, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacim, hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme. Y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar?
En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificará mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Entonces Jesús prometió a Pedro, su nombre quiere decir piedra, que él iba a ser la piedra, la roca sobre la cual la iglesia será firme. Entonces, y también dijo que lo que decide, lo que proclama, lo que ata, lo que declara en la tierra será atado, declarado también en el cielo. Entonces, hay esta correspondencia. Entonces, casi que Dios garantiza que lo que enseña el Papa siempre es la verdad, la misma verdad de Dios, la misma verdad del cielo. Entonces, podemos respirar como a gusto. Breathe easy.
porque estamos seguros, estamos bien, porque somos católicos, gracias a Dios. Entonces tenemos una guía del Santo Padre de Roma, Papa Francisco ahora, todos los papas guiados por el Espíritu Santo para darnos la verdad, ¿no? Entonces, y esto es una gran dicha. Hemos tenido muchos papas, 266 exactamente, ¿no? Papa Francisco es el número 266 de los papas de Roma y siempre como Dios nos ha dado esta guía. Y por los primeros 300 años, casi todos los papas fueron mártires. Fueron matados en el Imperio Romano. La mayoría de ellos fueron matados. Entonces era un job peligroso, ¿no? Entonces, pero eran valorosos. Y luego hemos tenido muchos santos papas, algunos que se portaron mal en el medioevo, en el Renacimiento, pero nunca enseñaron algo equivocado. Dios garantizó que no enseñaron cosas chuecas, ¿no? Bobadas, no. Entonces, el Espíritu Santo siempre guía al Papa. Y en este siglo, en los últimos 100 años, hemos tenido unos papas muy buenos, muy santos. Empezando con Pío X, que era muy santo y hubo muchos milagros con este santo. Luego, Juan XXIII, Good Pope John, dijeron, buen Papa Juan, todos querían mucho a Papa Juan, ahora es San Juan XXIII, canonizado también. Pablo VI sufrió mucho, entonces también él ahora es un santo. Y luego hubo, después de Pablo VI, había Juan Pablo I, que era papa por un mes nomás. ¿Sabían de esto? Que en el año 78 que fue elegido papa y hubo 4 domingos. Primer domingo saludó a la gente. El siguiente domingo en el Ángelus habló del Padre Dios. El tercer domingo habló del Dios Hijo. Y el cuarto domingo habló del Dios Espíritu Santo. Y el quinto domingo ya estaba muerto. Qué interesante, ¿sí o no? Que como habló de las 3 personas de Trinidad y luego murió. Quizás para que haya este gran San Papa Juan Pablo II, que era un gran Papa, un gran santo por muchos años y todos queremos mucho a Papa Juan Pablo II. Luego, Papa Benito, se puede decir que él es el Papa de la fe, porque él era encargado de la fe por muchos años en el Vaticano. Juan Pablo II era el Papa de la esperanza, porque había muchas guerras en Europa y él como nos daba mucha esperanza. Luego Papa Francisco es el Papa del amor, porque mucho habla de la misericordia y del amor. Entonces Dios nos da como papas buenos en el tiempo moderno, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque muchos problemas en los tiempos modernos. Todos queremos saber cómo va a ser en el cielo. Todos queremos saber cómo es Dios, cómo es el invisible, cómo es Dios. ¿Y cómo vamos a saber? Bien, Jesús dice, lo que el Papa dice va a ser igual en el cielo. Entonces, para saber lo que hay allá, escuchar al Santo Padre y la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿qué dice la Iglesia Católica? Cuando proclama el Papa y los obispos, la Iglesia por 2000 años, la Iglesia nos ha enseñado que Dios es un solo Dios y 3 personas. Entonces, así lo ha enseñado aquí en la tierra. Y sabes que cuando llegamos al cielo vamos a verlo. Vamos a ver que es verdad, que es cierto. Conchita Cabrera, Beata Conchita, la fundadora de las Monjas de la Cruz en Modesto, ella tuvo una visión de la Trinidad, todavía viva,
y vio este Trinidad y los procedimientos de la Trinidad. Entonces, nosotros cuando morimos, si vamos al cielo, vamos a ver lo que han enseñado los papas de la Iglesia Católica. También cuando el Papa en la tierra declara que algo es pecado, verás que pasando por las puertas de perlas, ¿no? de pearly gates del cielo, verás que también Dios considera estas cosas como pecados, ¿no? Hoy en día hay mucha confusión en la moral, como hablan de ciertas cosas, dicen que el matrimonio puede ser así o no así, pero la Iglesia Católica siempre ha enseñado sus enseñanzas y en el cielo vamos a ver que así es, como explica la Iglesia. También sobre la planificación de la familia, ¿no? Algunos usan métodos artificiales y todo esto. Cuando llegamos al cielo vamos a ver con la luz de la verdad que era mejor usar el método natural y tener una familia abierto a la vida, ¿no? Y yo he conocido muchas parejas que han vivido según las enseñanzas de la Iglesia Católica y también aquí en la tierra descubren que ya descubren que es la verdad, es más agradable y menos como dificultades en la vida cuando uno sigue las enseñanzas de la Iglesia Católica. También cuando el Papa en la tierra enseña que ciertas personas son santas, que tenían virtudes, ciertas virtudes, verás, cuando llegas al cielo, verás estas mismas personas, estos santos, con las virtudes declaradas y estudiadas por la Iglesia en el proceso de canonización. Y también cuando el Papa en la tierra declara que ciertas oraciones tienen indulgencia, como que tienen más poder porque el Papa con el poder de las llaves dice que ciertas oraciones en tu libro de oración te darán más gracia. Entonces cuando llegas al cielo verás que, wow, era cierto, cuando yo rezaba estas oraciones era como, me levantaba más hacia el cielo. Cuando el Papa y todos los papas aquí en la tierra han dicho que el Santo Rosario rezado en familia te ayudará a ir al cielo, entonces así va a ser. Verás que esto, meditar los misterios de la vida de Jesús y María juntos como familia. En Roma hay un gran pared pintado, el juicio final de Michelangelo, y tiene el infierno y el cielo, hay alguien que está salvado, que un ángel lo está salvando del infierno con un rosario, está agarrado de un rosario, así lo vamos a ver. Entonces escuchamos las enseñanzas de la católica, del Papa, para poder conocer un poquito aquí en la tierra lo que va a haber también en el cielo. Otra cosa que los papas declaran aquí en la tierra es que los libros litúrgicos con ciertas palabras, ciertas oraciones, oración eucarística, por ejemplo, ahora voy a pronunciar ciertas palabras sobre el pan y el vino. Y cuando el Papa declara que aquel libro, sea en inglés, sea en español, sea en latín, el Papa lo pueden cambiar también, pero lo que ata, lo que declara en la tierra, también en el cielo. Entonces, cuando yo digo las palabras, ¿qué pasa? Transfiguración, transubstanciación, es decir, que la consagración y la presencia real de Jesucristo en el santo altar. Nos ponemos de pie y proclamamos juntos nuestra fe católica. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Levantamos ahora nuestras plegarias, nuestras oraciones al Señor, por nosotros, por la Iglesia y por el mundo entero. Que el Señor muestre gran bondad a todos los líderes de la Iglesia, especialmente al Papa Francisco, a quien se ha confiado las llaves del reino. Que Cristo, el Hijo de Dios vivo, los sostenga en su llamado al servicio. Roguemos al Señor. Para que el Señor inspire a los jóvenes a abrir su corazón a las vocaciones a la vida consagrada, diaconado y sacerdocio, roguemos al Señor. Que el Señor muestre gran bondad a los gobernantes de las naciones y que sean fortalecidos en su compromiso con la paz y la estabilidad. Roguemos al Señor. Para que el Señor muestre gran bondad a todos los que lo buscan y les dé gracia que necesitan para vivir el Evangelio diario. Roguemos al Señor. Para que el Señor muestre gran bondad hacia los enfermos, los ancianos y todos los que sufren, incluidos los afectados por la pandemia y los incendios, roguemos al Señor. Para que el Señor muestre gran bondad a quienes han fallecido, incluidos Teresa Canes, el reciente fallecimiento Jacinto Martínez, y por las víctimas de la pandemia y los incendios, para que los resucite a la vida eterna, roguemos al Señor. Para que el Señor muestre gran bondad a quienes han fallecido, incluidos Celia Barbosa Solorio, y por las víctimas de la pandemia y los incendios, para que los resucite a la vida eterna, roguemos al Señor. Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Escucha nuestras oraciones que ofrecemos en el altar de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable al Señor, el Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti
un pueblo de adopción. Concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban.
todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Myron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que se reina y gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo te diré que seas. Una palabra tuya pasará para sanar mi alma. La comunión, para los que son confesados y preparados para recibir la Sagrada Hostia, pueden hacer una fila de este lado. Vamos a tener un ministro aquí y también los demás pueden como pasar por medio de la calle y entrar como si entrando en la iglesia en la puerta central, pero luego van a pasar por bajo este techito y recibir la comunión aquí y luego volver caminando por aquí y saliendo a su lugar. Pueden quitar la máscara antes de acercarse. Si van a recibir en la lengua, también pueden bajar la máscara después de recibir la hostia, pero por favor no vayan como caminando con la hostia. Hay que recibirlo de una vez y devolver la máscara antes de volver a su lugar.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pueden sentarse un momento. Antífona de comunión. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradecerte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos algunos anuncios. El primero es que qué bueno que somos muchos que llegan a la misa en español. Entonces, mi gran anhelo es que eventualmente vamos a poder otra vez llenar la iglesia como antes. Ojalá que podemos como desbordar dentro de la iglesia, aquí en la iglesia de presentación. Pero aquí afuera hay como estos límites de espacio y todo esto. Entonces vamos a tener que poner otra misa. Vamos a tener otra misa los sábados a las 7. Entonces va a haber misa a las 7 el domingo de la tarde, y también misa del sábado a las 7 de la tarde también. Entonces ojalá que algunos deciden venir el sábado a las 7, una misa de vigilia que vale para el domingo. Entonces en español vamos a tener esas dos misas y así pueden gozar de la frescura, ¿no?, de la tarde, y ya podemos tener más espacio entre nosotros en las dos misas. También hay segunda colecta a la salida, va a haber canastas. Primera canasta para la parroquia, después hay una canasta, segunda canasta hoy para las becas de nuestra iglesia católica, para que más alumnos puedan asistir, para que sea más accesible la educación católica. También el domingo próximo va a haber una segunda colecta para los pobres de nuestra comunidad. Es el quinto domingo de cada vez que cuando hay quinto domingo tenemos una colecta para un fondo aquí que tenemos para las emergencias, para las familias y personas que tengan gran necesidad. Entonces sean generosos también el domingo próximo en la segunda oferta. Y también los que son adultos y no tienen confirmación, no tienen primera comunión, si son grandecitos y nunca han recibido estos sacramentos, o quizás no son bautizados, es el rito de iniciación para adultos. Vamos a tener clases por Zoom, vamos a tener clases en español también si es necesario. Ojalá que llamen a la oficina para inscribirse, para decir que yo
necesito mi confirmación, mi primera comunión, también casarse por la iglesia, todo esto, por favor llamen a la oficina para que asisten a las preparaciones para estos sacramentos. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Que Dios los bendiga y buenas tardes.